Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Estamos aquí empezando un poquito tarde esta conversación que habíamos anunciado. Es una conversación de cierre de este ciclo que hemos realizado con sitios de memoria, con memoria abierta, con el apoyo también de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y tantos aliados que estamos preocupados en toda la región latinoamericana por el problema del negacionismo y del relativismo, que hoy en día son parte del debate fundamental después de que en nuestros países han avanzado políticas tan importantes como la recuperación de centros clandestinos de detención, la construcción de lugares como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y otra clase de proyectos, y también a partir de cambios de gobierno, a partir de cambios de circunstancias, se propone el decreto de mentiras históricas, se plantea que las verdades que han sido defendidas por el movimiento de derechos humanos son solamente opiniones, etcétera. Así que con estas preocupaciones hemos decidido construir este ciclo. Estamos muy contentos de haberlo realizado y poderle estarlo cerrando por todo lo alto, como se diría, con una de las personas referentes en los estudios y ya también en los esfuerzos y en las luchas por la memoria en América Latina, que es Elizabeth Helin, que es una mujer a quien muchos de quienes nos empezamos a conectar seguramente en esta conversación, por lo menos para todo el equipo de los más jóvenes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, fue referente, ha sido referente en nuestra comprensión de los conceptos más básicos del tema de memoria, y de ahí en adelante pues en muchas comprensiones. Es un placer estar con ella aquí. También estamos con Verónica Torras, nuestra amiga directora de Memoria Abierta de Argentina, con quien hemos trabajado en el desarrollo de este ciclo, que evidentemente ya nos constituye una alianza que esperamos que el próximo año produzca muchas mejores cosas. También para esta conversación estaba invitado Iván Cepeda, senador de la República de Colombia, que tiene propuestas y planteamientos muy interesantes al respecto, pero Iván está en este momento una confusión de agendas y en este momento no va a poder acompañarnos. Sin embargo, estamos con Elizabeth, pues que hace esta conversación inevitablemente un momento muy especial y muy importante. Y todo, bueno, también nos acompaña aquí, por lo menos en el espacio del chat, Ariel Caniza, que bueno, de memoria abierta también ha sido muy importante y seguramente, no sé si se anime y lo deje su circunstancia podernos aportar algo. En todo caso, vamos a empezar esta conversación. Les doy la bienvenida a Verónica y a Elizabeth. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas, a todos. Un saludo a Yevi, a Elizabeth Chelín, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, esta conversación. Y queríamos empezar un poco compartiendo con Elizabeth justamente un poco lo que ha sido este ciclo de encuentros, por un lado, que mantuvimos desde la RESLAC, desde la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, y que forma parte en realidad de una conversación más larga que venimos teniendo hace ya 1 año y medio. Entonces, un poco la idea era hacer una síntesis de los debates, de las discusiones que hemos tenido, y bueno, poder tener una conversación abierta con Elizabeth sobre estos temas que nos parecía muy interesante. Por un lado, me parece que sería importante decir, bueno, ¿por qué nos planteamos este tema? En realidad como tema de reflexión colectiva hace 1 año y medio en el marco de la RESLAC. Y básicamente diría que fue definido desde las urgencias del presente. Comenzamos a afrontar en diferentes países de la región, o veníamos afrontando ya desde hace algunos años en algunos casos, debates y discusiones que entendíamos que tenían ciertas características que podíamos encuadrar de algún modo dentro del fenómeno del negacionismo o el relativismo. Pero creo que, bueno, parte de nuestras discusiones tuvieron que ver con esto, hasta qué punto este encuadramiento era correcto, había algún momento, algún punto a partir del cual podíamos identificar una suerte de emergencia específica, digamos, de un fenómeno de estas características en los debates de memoria en nuestra región, fundamentalmente en relación con el pasado reciente.
se presentaba bajo una configuración particular en el caso de la región de América Latina y el Caribe, y por otro lado, bueno, qué estrategias de afrontamiento estábamos llevando adelante o podíamos impulsar desde los espacios o desde los sitios de memoria. Creo que estas fueron en parte las preguntas que organizaron un poco nuestra reflexión colectiva. Entonces quisiera compartirte un poco, Yevi, bueno, algunos de los puntos, algunas de las cuestiones, digamos, que creo que se fueron un poco decantando a partir de estas discusiones. Por un lado, que, bueno, resultaba difícil establecer un momento, un evento puntual, pero sí me parece que había un registro compartido de estar viviendo, estar atravesando en la región de América Latina y el Caribe un ciclo político regresivo, ligado a una serie, digamos, o asociado a una serie de fenómenos de democracias de baja intensidad, de golpes de Estado, golpes parlamentarios, o golpes blandos, o golpes de Estado, digamos, de tipo más más tradicional o de los que estábamos acostumbrados a vivir en todo caso en las décadas de los 60 y los 70 en América Latina, o sea, algunos que se asimilaban más a esos, otros que podrían ser denominados, digamos, golpes parlamentarios o golpes híbridos, o bueno, democracias de baja intensidad, democracias híbridas, debilitamiento de las democracias. Creo que todos estos eran fenómenos que veníamos atravesando, reedición, por otro lado, de ciertas amenazas, criminalización de movimientos sociales, criminalización de la protesta social, que en varios de los países también de la región empezó a tener una emergencia importante en los últimos años, con un protagonismo bastante particular también en muchos casos de las generaciones más jóvenes. Bueno, un proceso de remilitarización en algunos países de la región o de rejerarquización, digamos, de los sectores militares o de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas policiales en algunos casos, retorno de los estados de excepción, sobre todo también de la mano del COVID en los últimos meses. Entonces, en el marco de toda esta situación política regresiva que veíamos en la región, entendíamos que también se habían presentado una serie de debates que en algún sentido identificábamos también como debates, entre comillas, nuevos, ¿no? Creo que todo esto es parte de la conversación, pero bueno, o modalidades nuevas en todo caso. ¿En qué consistían básicamente y por qué creo que primero empezamos de algún modo a ubicarlas dentro del fenómeno de negacionismo, relativismo? Porque lo que veíamos era la aparición de discursos que por un lado apuntaban a la negación lisa y llana de determinados hechos sociales. Ahora voy a volver sobre este tema, pero bueno, la negación del carácter sistemático de la violencia estatal en el pasado reciente, la negación o minimización de las responsabilidades estatales en las graves violaciones a los derechos humanos, la relativización de la magnitud de esas violaciones, la relativización del número de víctimas, la descalificación de las instituciones de justicia transicional que comisiones de verdad o, digamos, u otras instituciones de justicia transicional, como, bueno, en el caso de Colombia, donde el dispositivo institucional digamos, que forma parte de los acuerdos de paz es un dispositivo más complejo, pero en todo caso estas instituciones que construyeron, en todo caso, su verdad basada, su construcción de verdad basada en la recolección de evidencias, basada en la recolección de testimonios, aparecían descalificadas en estos discursos o en estos debates. Y por otro lado también la descalificación de los procesos judiciales. En los países en los que se había logrado avanzar de alguna manera o de mayor o menor medida en procesos judiciales en relación con estas graves violaciones a los derechos humanos.
Por otro lado, encontrábamos ciertos tópicos, digamos, en estos recurrentes que podían asociarse con estrategias negacionistas o relativistas ya probadas, digamos, en otros ciclos o en otras experiencias históricas. Las discusiones respecto de la deliberación o de la sistematicidad de los crímenes, las discusiones respecto del número de víctimas, las discusiones respecto de los mecanismos o de los dispositivos utilizados para cometer los crímenes, en el caso de América Latina y el Caribe sobre todo, la puesta en discusión de la tortura, el cuestionamiento de los procesos judiciales, digamos, encontrábamos algunos tópicos que eran recurrentes en relación con otros procesos negacionistas o relativistas, fundamentalmente del contexto europeo, que conocíamos, pero por otro lado también nos interesaba, y creo que eso forma parte de esta discusión colectiva, entender cuáles eran las características propias o particulares que presentaba este fenómeno en nuestra región. Por otro lado, me parece algo importante, y creo que es una pregunta que está abierta, y tiene que ver un poco con el encuadramiento de estas narrativas, es decir, hasta qué punto esto que nosotros denominamos negacionismo, relativismo, es efectivamente un fenómeno que tiene una configuración singular, o es un fenómeno que forma parte, en todo caso, de los debates, los debates agonales que caracterizan, ¿no?, a la memoria como práctica social, como proceso social siempre conflictivo, sobre lo cual has escrito mucho, Elizabeth, así que, o sea, si estas narrativas podían ser insertas dentro de las luchas por la construcción de memoria sobre el pasado reciente, o si estábamos frente a un fenómeno singular que de algún modo teníamos, o era importante poder hacer un esfuerzo por escindirlo, por diferenciarlo, por delimitarlo. Creo que hay un poco como una hipótesis que puede surgir de nuestros encuentros y que tiene que ver con la importancia de diferenciar o delimitar dentro de, digamos, de diferenciar o delimitar estos procesos que nosotros identificamos como procesos negacionistas o relativistas con los diálogos o los debates efectivos o potenciales, digamos, entre memorias que podamos tener, hayamos tenido, podamos propiciar en nuestros países. En ese sentido, me gustaría plantear algunas cuestiones que creo que se fueron trabajando a lo largo de los encuentros y que caracterizan un poco a estos posicionamientos negacionistas o relativistas. Por un lado, creo que hay una característica importante que tiene que ver con que nos parecía que en general estos tipos de posicionamientos no proponían un diálogo sobre interpretaciones disímiles respecto del pasado, sino que por lo general se imponían, digamos, de manera autoritaria, a veces incluso mediante el uso de la violencia física, y en ese sentido, más bien las comprendíamos como una especie de performance destructiva, ¿no? Y no como parte, digamos, de un diálogo abierto sobre memorias. Por otro lado, que en general en los distintos fenómenos que fuimos analizando a lo largo de los encuentros, lo que veíamos es que estos posicionamientos se estructuraban en general en base a la negación o a la relativización de hechos que produjeron daños sociales de envergadura, en algunos casos que siguen además activos, ¿no? Que se encuentran documentados, que en algunos casos han sido investigados y han sido refrendados o convalidados, digamos, por investigaciones judiciales o por otras instituciones, y que cuentan con cierto nivel de respaldo, consenso social, más o menos mayoritario también de acuerdo, digamos, a la trayectoria, digamos, de cada uno de los países que integran nuestra red, que es muy diversa y por supuesto las realidades también son muy, muy diversas. Por otro lado, que de manera paradójica, digamos, al mismo tiempo que planteaban una negación de los hechos tal y como fueron reconstruidos socialmente por las organizaciones de víctimas, por las comisiones de verdad, por las investigaciones judiciales, por las investigaciones académicas, etcétera, digamos, muchas veces proponen versiones alternativas
que no aparecen documentadas, ¿no? Sino que más bien lo que parece es que la fuerza, en todo caso, del planteo, del posicionamiento, está más centrada en la negación de lo reconstruido, y en ese sentido nuevamente aparece esta lógica destructiva, y no en el interés, digamos, por un debate democrático sobre memorias y un debate además documentado, ¿no? Bueno, esto se cruza, por supuesto, con un dilema que me parece que sería interesante poder conversar con vos, Jevi, si te interesa, y que tiene que ver con la tensión, ¿no? En la relación entre verdad y memoria, ¿no? Es decir, desde una perspectiva crítica de la memoria, y sobre esto creo que bueno, has escrito mucho, y como decía José al principio, sos maestra de muchas de distintas generaciones respecto de este punto. El pasado es una referencia permanentemente reinterpretada desde el presente, y en ese sentido podríamos decir que no existe una verdad como dique, digamos, desde el cual podamos resistir los embates, digamos, del negacionismo, ¿no? Que la memoria o las memorias que vamos construyendo a partir de los diferentes presentes históricos es un espacio de permanente disputa y de permanente reconfiguración. Y en ese sentido no tendríamos un punto de anclaje, digamos, indubitable, o sea, una verdad con mayúsculas desde donde afrontar estos embates. Y sin embargo, me parece que en el ejercicio, digamos, en la praxis, sobre todo voy a hablar acá desde esta red, ¿no? Desde los espacios de memoria, desde los sitios de memoria que integran la red, aparece, creo, una referencia importante que tiene que ver con la lucha política por la verdad, que ha sido, creo, un ejercicio permanente, una praxis permanente de muchas de las organizaciones que forman parte de la red y que forman parte de lo que podríamos denominarnos activismo de memoria, activismo memorial en nuestra región. Y esa lucha política por la verdad ha sido un trabajo esforzado, ¿no? Porque ha sido, por un lado, un trabajo de develamiento, en muchos casos, de enfrentarse a una verdad que aparecía como negada, y por otro lado, de hacer el esfuerzo de documentar, ¿no? De documentar, de garantizar una trazabilidad de los hechos que se documentaban, de reconstruir esa verdad social en base a archivos, en base a testimonios, en base a fuentes diversas. Y bueno, en este punto me parece que en esta tensión, digamos, entre verdad y memoria aparece de nuevo tensionada, me parece de nuevo doblemente tensionada en estas discusiones vinculadas al negacionismo o al relativismo, en la medida en que ahí, digamos, pareciera ponerse como en un primer plano esta discusión acerca de la verdad, entre comillas. Por otro lado, para ir cerrando, sintetizando, pero creo que, bueno, otra cuestión que aparecía y que nos parecía que diferenciaba estas posiciones negacionistas o relativistas de otras formas, digamos, del debate democrático sobre memorias, tiene que ver con la fuerte deslegitimación de las organizaciones, de los referentes, de los espacios de memoria, llegando incluso a la situación de ataques físicos a los sitios que se ha repetido lamentablemente de manera recurrente en los últimos años en nuestra región, y de una acusación fuerte de ideologización respecto de los ejercicios de memoria, de las prácticas de memoria, incluso de criminalización a los trabajadores, digamos, de estos espacios o a los referentes de estos espacios. Y por otro lado, otra cuestión que también veíamos como una característica singular o particular tiene que ver con que la negación de los hechos en general ha venido acompañada paradójicamente de la reivindicación de la ejecución de esos hechos como hazaña, de la justificación heroica, digamos, del accionar de quienes perpetraron esos hechos. Es decir, que estamos frente también a un fenómeno de memorias negacionistas y apologéticas al mismo tiempo, y que
en ese sentido también nos parecía que era importante hacer esta diferenciación entre las memorias apologéticas y los debates, digamos, más abiertos, más democráticos sobre memorias. Y por último, plantear un punto que también me parece que fue muy recurrente en las discusiones y en los debates, y que tiene que ver con la funcionalidad de estas posiciones negacionistas y relativistas en relación con los procesos de impunidad. Digamos, el negacionismo, por un lado, como un elemento constitutivo de estos procesos de graves violaciones a los derechos humanos, o procesos genocidas, o procesos, digamos, de acuerdo a las características particulares de cada país, pero el negacionismo como un soporte fundamental en la búsqueda de impunidad, ¿no? Y bueno, esto también fue remarcado a lo largo de todos los encuentros y las discusiones que fuimos planteando. Y creo que, bueno, por ahí también un último punto importante tiene que ver con la distinción entre negacionismos o relativismos de Estado, pensando un poco también en la diferencia. Nuestra red está compuesta tanto por sitios de memoria estatales, de diferentes jurisdicciones estatales, como por sitios o espacios de memoria comunitarios, ¿no? O de sociedad civil, o que, bueno, llevados adelante por organizaciones de víctimas o por organizaciones de la sociedad civil en cada uno de los países. Entonces, también aquí encontrábamos como una diferencia, y también una diferencia en relación a las cuestiones de cómo afrontar, digamos, en un caso o en otro, cuando estos procesos, digamos, negacionistas o relativistas venían, digamos, o eran impulsados desde, por ejemplo, sitios oficiales. Este fue el caso del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, que ha sido un punto crítico, digamos, de nuestra discusión como red también durante este año. La decisión que tomamos como red regional, liderada por los sitios colombianos y acompañada por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, de separar al Centro Nacional de Memoria Histórica de nuestra red, nos puso un poco también de frente con este debate respecto de cómo afrontar, cómo asumir estas discusiones respecto de negacionismo y relativismo, cuando eran los propios sitios oficiales los que protagonizaban, digamos, ¿no? Estos procesos negacionistas o relativistas. Y bueno, creo que lo último, sí, para cerrar, tiene que ver un poco con algo que también fue apareciendo en los distintos encuentros, y es la relación entre negacionismo y repetición, asociada a algo sobre lo que también vos, Elizabeth, has escrito mucho, y que también son preguntas abiertas en relación tanto a la efectividad, el impacto de las políticas de memoria, de los ejercicios o de las prácticas de memoria en relación con la no repetición, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, en qué medida, o sea, lo que aparecía un poco como el negacionismo aparecía en ese sentido como una especie de síntoma de la repetición, o como una especie de anticipación de la repetición, o como un evento contemporáneo, en todo caso, a una serie de repeticiones que veíamos aparecer en distintos países de la región. Entonces, creo que también este es un punto sobre el cual, bueno, volvimos a hacernos preguntas que quedan abiertas, y que un poco también te invito a que continúes, no sé, acompañes o converses con estas preguntas junto con nosotros, nosotras. Bueno, Elizabeth, con esa introducción, tienes la palabra para que nos cuentes un poco sobre, en general, bueno, todo lo que hemos discutido aquí, pero sobre todo, ¿el negacionismo es o no es una amenaza? ¿Cuál es tu percepción de esta circunstancia y cuáles son las alternativas a lo que estamos viviendo en este momento? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar
en este encuentro, pero me parece que las expectativas están muy altas y bajémoslas. O sea, yo no voy a darles respuesta. Me agarré una hoja de papel para ir anotando lo que Verónica decía y no me alcanzó una hoja, podría ser 2, podría ser 5, no sé cuántas. O sea, no es posible, no me resulta posible porque además no tengo las respuestas. Lo que yo puedo es compartir algunas reflexiones, algunas preguntas, algunas cuestiones que yo me planteo que tienen que ver con este tema y quizás con una cosa, una cuestión bastante fuerte de adhesión a una, y por ahí empiezo por ahí. Ustedes saben que en Chile hay una iniciativa que ya aprobó la Cámara de Diputados, y aquí lo leo, penalizaría con hasta 3 años de prisión a quien justificare, aprobare o negare violaciones a los derechos humanos cometidos durante el periodo de la dictadura entre el 73 y el 90. O sea, hay una ley, hay un proyecto de ley que está para ser tratado en el Senado sobre penalizar el negacionismo. Aquellos que justificare, aprobare o negare. Digamos, esa es la propuesta de ley. Y hay una respuesta de José Miguel Vivanco, del Human Rights Watch, una institución de derechos humanos que todos reconocemos importante, que dice lo siguiente: las expresiones ofensivas, y cito las expresiones de Vivanco, las expresiones ofensivas, por hirientes que resulten, deben ser contrarrestadas con argumentos, no con sanciones penales. El proyecto de ley contra el negacionismo contraviene estándares internacionales de derechos humanos actualmente en vigencia y probablemente no contribuirá a que cesen las expresiones ofensivas en el país. Su argumentación sigue, pero yo me agarro de la primera parte, ¿no? O sea, expresiones ofensivas, que sería lo que ustedes están llamando, englobando aquí en negacionismo, no se combaten con sanciones penales, sino con argumentos. La lucha por distintas interpretaciones de la historia, de lo que ocurrió, y el sentido que eso tiene, que es una lucha por memorias en el presente, también tiene una fuerte carga o un elemento importante que es cómo sabemos qué pasó, que es esto último a lo que Verónica hizo referencia, llamándolo la verdad. O sea, si nosotros tenemos documentación de que algo pasó y de que algo está ahí, entonces tenemos los argumentos como para plantear en un debate público. Y tenemos los elementos para que el Estado sancione la posibilidad de ese debate. Entonces, ese es un primer punto que, digamos, cada vez, porque ya ha habido varias veces iniciativas de leyes, y en Europa, en varios países hay, no se puede negar, está prohibido negar la Shoah. Pero eso también lleva a una ley polaca. Y hay una ley polaca que dice que establece una pena de 3 años de prisión y una multa a quien culpe al pueblo o al Estado polaco por el Holocausto. O sea, y por decir que el Estado polaco o los polacos fueron antisemitas. O sea, estamos aquí frente a una situación de censura de la historia. No solo eso, sino que, como en el diario argentino, página 12, hace un par de años, hubo un artículo que hacía la historia de Jedwabne, que fue una masacre horrenda en Polonia de judíos, hecha por polacos, no por nazis alemanes,
la intención de la ley, de esa ley, es prohibir la discusión sobre la participación polaca en el asesinato de los judíos. Y entonces, como el diario Página 12 tuvo un artículo historiando qué había pasado en esa masacre, el Estado polaco le hizo un juicio, inició un juicio en contra del diario Página 12 de Argentina. O sea, esto va a un punto que me gustaría aclarar de entrada. La legislación que prohíbe el negacionismo, que criminaliza el negacionismo, es peor que el negacionismo. Porque el negacionismo trae como consecuencia un nivel de censura que va en contra de las instituciones democráticas. Esa es mi postura en relación con estos intentos y propuestas de ley, que las hay en todos lados, las hay en Argentina, las hay en Chile, las hay en el sentido inverso en Polonia. Porque también están prohibiendo, en Chile dicen, vamos a prohibir que se apruebe o que se niegue que hubo violaciones a los derechos humanos. En Polonia dicen, vamos a prohibir que se diga que los polacos intervinieron en masacres antisemitas. Estamos en ese tipo. O sea, prohibir la palabra. Y aquí me parece muy importante que generar espacio, en todo caso, de debate, más que de prohibiciones y de criminalizaciones y de sanciones penales. Este es un punto así general que lo digo de entrada porque es motivo de debate. Yo he tenido conversaciones, hemos tenido conversaciones aquí en la Argentina con instituciones o grupos que quieren llevar adelante una legislación, que quieren una proyección de una legislación que prohíba este tipo de cosas, y en Chile está activo en este momento. O sea sacado este tema de que la salida, la respuesta no es la sanción de una ley penal, entonces podemos entrar a hablar de qué es lo que está pasando, quiénes son, cómo son, qué es lo que está en disputa. Y ahí Verónica hizo algunas preguntas bastante significativas en este punto, porque por lo menos mi postura en relación con los temas de investigación, yo vengo investigando temas de memoria, y parto de una constatación. Mi constatación es que en distintos lugares, en distintos momentos, hay actores sociales que promueven el resguardo y la activación de registros, que pueden ser archivos, testimonios o lo que fuera, ligados al pasado y a ponerlos en la escena pública. Entonces, una pregunta es, ¿quiénes son esos actores? ¿Para qué lo hacen? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué tipo de documentación quieren? ¿Y de quién es la responsabilidad de todos esos resguardos? Mi sensación en esto, o mi constatación, es que nosotros tendemos a hablar de, yo en algún momento usé la expresión emprendedores de memoria, o sea, de quiénes son las que llevan adelante los emprendimientos de memoria, y hace años, de nuevo, tuve bastantes problemas, porque parecía que la memoria es que la memoria es solo la buena, la nuestra. Y yo siempre dije, la Fundación Pinochet en Chile es un emprendedor de memoria de primer nivel. O sea, el intento de justificar, de glorificar la figura de Pinochet ha estado presente desde el vamos, desde el momento mismo de la instalación de la dictadura chilena. Y si cesó en los últimos años es porque, digamos, porque el presente supera el debate del pasado, porque ya no importa mucho el señor Pinochet. Algo similar ocurre en España con Franco, o sea, el franquismo. ¿Qué monumento, qué sitio de memoria
más importante hay en España, hubo en España que el Valle de los Caídos, donde estaba, y ahora que lograron sacar los restos de Franco de ahí como un acto de desagravio que llevó ¿cuántos años? 40 años, más de 40 años, poder transformar eso. O sea, el tema de los debates acerca del pasado, no es, hay momentos en que una fuerza tiene más poder que otra, pero están esas voces. Y no se gana nada, en mi opinión, censurándolas. En todo caso, lo que hay que hacer es dar espacio, dos cosas. No hay, lo que los actores sociales y políticos pueden y hacen es, por un lado, llevar adelante iniciativas de, fundamentalmente, no de memoria, sino de historia. Porque aquí, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es lo que ocurrió? Documentar lo que ocurrió con los medios que tenemos para esa documentación, porque eso es lo que sirve frente al negacionismo. O sea, a mí, en mis clases y en veces que me toca intervenir, yo paso muchas veces un pequeño video que está en YouTube, del momento de cuando Angela Merkel vino a Buenos Aires y fue al Parque de la Memoria, y fue interpelada por una madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Vera Jarach. Y Vera Jarach tenía un cartel puesto así, diciendo son 30.000. Y le interpeló y le dijo a Angela Merkel, le dijo que ella, Vera, como descendiente de judíos italianos, que sus padres lograron salir de Europa frente al nazismo, pero que sus abuelos no salieron, y con una hija desaparecida en la Argentina, y hizo el símil y dijo, allá no hay tumba, acá no tengo tumba, o sea, son desapariciones en un caso y en el otro. Entonces, Vera lo que le dijo a Angela Merkel pidiéndole una cosa que, digamos, la consigna era no al silencio, pero lo que ella le estaba diciendo es, hay quien dice que no son 30.000, era el momento en el cual un funcionario público argentino, Darío Lopérfido, que tuvo que renunciar, que lo mandaron a Alemania, bla, bla, una anécdota, dudó o puso en cuestión la cifra de 30.000. Y Vera le dijo a Angela Merkel, yo no sé si son 30.000. Yo no sé si son 30.000, nosotros no sabemos. Lo que lo saben son los militares. Entonces, que nos digan dónde está cada una de las personas desaparecidas. Y ahí vamos a hacer bien las cuentas. Mientras tanto, nosotros usamos esto como un emblema. Son 30.000. Pero los que lo saben exactamente son los militares y no abren la boca, no lo dicen. Entonces, el tema importante aquí es cómo se genera la documentación. Y como primera intervención, porque en todo caso seguimos conversando después, quiero hacer una referencia a una cita de Yerushalmi, que es uno de los inspiradores de todo el trabajo y de la reflexión sobre historia y memoria. Y dice, la historiografía, es decir, la historia como relato, disciplina o género con reglas, instituciones y procedimientos propios, no puede suplantar a la memoria colectiva, ni crear una tradición alternativa que se pueda compartir. Pero la dignidad esencial de la vocación histórica subsiste, y su imperativo moral tiene en la actualidad más urgencia que nunca. En el mundo que hoy habitamos, no se trata de una cuestión de decadencia de la memoria colectiva, de declinación de la conciencia del pasado, sino de la violación brutal de lo que la memoria puede todavía conservar, de la mentira deliberada por deformación de fuentes y archivos, de la invención de pasados recompuestos y míticos al servicio de los poderes de las tinieblas.
contra los militantes del olvido, los traficantes de documentos, los asesinos de la memoria, contra los revisores de enciclopedias y los conspiradores del silencio, contra aquellos que, para retomar una figura, una magnífica imagen de Milan Kundera, pueden borrar a un hombre de una fotografía, porque en el stalinismo se revisaban las fotos y se borraban a los personajes que habían caído en desgracia de las fotos públicas del régimen. O sea, quienes pueden borrar a un hombre de una fotografía para que nada quede de él, con excepción de su sombrero, porque hay una anécdota de que un alto funcionario checo hacía frío, le prestó el gorro, el sombrero a Stalin, y después este señor cayó en desgracia. Entonces en las fotos oficiales lo borraron de la foto, pero quedó el sombrero porque lo tenía en la cabeza puesto el Stalin, ¿no? Entonces, frente a todo esto, dice Yerushalmi, el historiador solo, animado por la austera pasión de los hechos, de las pruebas, de los testimonios que son los alimentos de su oficio, puede velar y montar guardia. O sea, a lo que estamos diciendo acá, y esto va un poco a esa noción de verdad a la cual hacía referencia Verónica. O sea, hay algo duro, algo fuerte, de que aquí pasaron cosas. Y esas cosas las tenemos que tener documentadas, las tenemos que tener para mostrar. Siempre va a haber alguien que va a negar. El asunto es tener la documentación para que en el momento en que esto pueda pasar, porque la otra cuestión es que este tema del negacionismo, ustedes lo están planteando ahora en la coyuntura actual de algunos países de América Latina, no de todos, de algunos países en este momento. Hace 10 años esto no se planteó. Y seguramente dentro de 5 en otros lados, en algunos lugares sí, en otros lugares no. Y el gran drama de esto es las dificultades en mostrar la diversidad de visiones en un debate democrático y no en fundamentalismos, no en alguien que dice esto no existe, lo borro, lo censuro, lo saco del escenario, ni de un lado ni del otro. Eso no tiene que ver con equivalencias, no tiene que ver con teoría de los dos demonios, no tiene que ver con nada, tiene que ver con qué es la democracia. La democracia es la capacidad, la posibilidad de tener opiniones diversas y de tener adversarios y no enemigos. O sea, la posibilidad de tener gente que piensa diferente que yo, pero que tiene el mismo derecho que yo de expresarlo, siempre y cuando con esas palabras no mate. O sea, hay un límite, que es el límite de la sobrevivencia del grupo, del conjunto social. Elizabeth, perdóname ahí. Me gustaría, sobre lo que estás reflexionando, hacerte una interpelación que te permita alimentar la reflexión. Y es, en gran medida, la reflexión de este ciclo ha estado atravesada por el problema del negacionismo en tanto que retroceso al proceso de democratización en América Latina. Y en ese orden, estamos hablando de una cuestión que se vuelve problemática en el sentido de que, sí, la reivindicación real que debe existir con respecto al tema de la memoria y que debería comprenderse muy ampliamente es que lo que necesitamos es, si se quiere, un ecosistema democrático de expresión de las memorias, en donde la batalla de las memorias se convierta no en batalla, sino en confrontación democrática, si se quiere, en debate democrático. Pero el negacionismo al que nos estamos enfrentando es un negacionismo enmarcado en un retroceso a la democratización, que tiene la característica, como bien decía Verónica, de implicar una imposición, ¿sí? de ser un decreto de negación del pasado que no implica documentación,
que no implica un debate democrático, una idea de voy a publicar un libro que diga que en Colombia no hubo conflicto armado interno, para que empecemos el debate. Bueno, pero ahí, o sea, ahí de lo que estás No es que alguien hablando, publique un de libro lo que estás que demuestre. hablando es de situaciones en las cuales las instituciones democráticas y las prácticas democráticas están quebradas. Entonces, no es una cuestión de reivindicar el pasado, es una cuestión de luchar en este presente por un proceso de democratización. No tiene que ver con el pasado eso, no tiene que ver con la memoria o con las memorias, tiene que ver con que inclusive en las luchas electorales salieron ganando gente que no nos gusta. Y esa gente que no nos gusta hace cosas y trata de que esas cosas sean prácticamente irreversibles, del mismo modo que cuando las fuerzas progresistas están en el gobierno, tratan de establecer reglas que después no se puedan quebrar fácilmente cuando hay un cambio de régimen. Pero tiene que ver con un cambio del grupo dominante, del grupo en el poder y de la postura en el poder. Entonces ahí la lucha no es, a mi modo de ver, pasa por muchísimos lados, por políticas sociales. O sea, si hay un régimen autocrático que quiere imponer cierta manera de pensar, porque el totalitarismo es cuando te quieren decir cómo tenés que pensar. Entonces, que quieren decirte cómo tenés que pensar, pero esto viene siempre ligado a una cuestión de mayor desigualdad de clase. O sea, hay que pensarlo en términos un poco más amplios y no centrado solamente en el pasado. Ese es uno de los puntos que también me ha traído... o sea, cuando yo digo que para mí la pregunta de si memoria del pasado ayuda o no a la construcción democrática como pregunta, no como constatación, porque yo empecé pensando que eso era así y ahora dudo mucho de que esto sea así. O sea, y me gustaba tomar el ejemplo español, ahora puedo tomar el ejemplo uruguayo. En Uruguay, muchas de las iniciativas de memoria perdieron. 2 plebiscitos por la ley de caducidad para romper con las amnistías, de la ley con el eufemismo se llama ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, así se llama. Intentos de hacer una ley, 2 veces perdieron en el plebiscito. Y sin embargo, tenemos posiblemente el país más democrático, más igualitario de la región, porque está trabajando de otra manera, están trabajando de otra manera. Entonces, me parece que poner todo el énfasis en la relación entre lo que ocurrió, o la memoria de lo que ocurrió, y el fortalecimiento de instituciones democráticas es demasiado. Es pedirle demasiado a las memorias. Y también, o sea, hay otra reflexión ahí asociada, perdóname, que es la de lo que ocurre cuando la relativización es en cambio lo que se impone. Es decir, tenemos un debate democrático entre memorias, pero ahora en las redes sociales el debate democrático entre memorias implica que se relativiza cualquier clase de verdad, entonces todo lo que se diga sobre el pasado es una opinión. Entonces el pasado deja de ser insumo, digamos, en el presente, ¿no? Un clima de... Por eso yo no miro redes sociales, digamos. y no, las cosas, o sea, me parece que una puede hacer, a mí, yo no miro encuestas de opinión pública, no me interesan, me parece que la realidad está en las prácticas más que en la opinión pública, no me dice nada, no me ayuda a entender la dinámica social, ni las encuestas de opinión, ni las redes. A mí me ocurrió que tuve me hicieron una entrevista cuando salió el libro de las luchas por las memorias,
en un medio digital importante acá, que, con video, con todo, en un diario que se llama Infobae, que es un diario digital. Y después de la entrevista está la posibilidad de poner comentarios. Y yo me volví loca, porque había por lo menos 100 comentarios de insultos de una magnitud, de una profundidad, de una rabia, diciendo que de dónde salió esa zurdita, que hay que llevarla al paredón, o sea, una cantidad de cosas. Pero ¿qué importancia tuvo eso? Yo todavía le dije al periodista que me había entrevistado, le mando un mail y le digo, mirá esto, me dice, la única manera de sobrevivir es no mirar esos comentarios y seguir adelante, porque esos comentarios no tienen el peso que una se puede imaginar que debieran tener. Hay gente que se la pasa mirando eso, mirando los tweets y los comentarios. Yo no. Pero ahí cada uno hace lo que quiere. Bueno, querida Elizabeth, yo creo que digamos, hay una claridad sobre tu postura en esta materia. No sé si fuera importante que ahora con Verónica pudiera cerrar esta conversación también planteándonos, es decir, ya está clarísima tu planteamiento. No deja de ser, sin embargo, útil que la pregunta acerca de las alternativas, no la alternativa de la penalización, no la alternativa de la censura, pero en todo caso, o alternativas que ya existen en este escenario, en esta condición, pues puedan ser planteadas y comprendidas para quienes observan esta conversación. Igual estamos en un escenario, ese escenario en el cual quizás el debate no es de la memoria, es propio de la democracia, propio del proceso de la democratización, propio del proceso de las redes sociales, etcétera, pero ahí, en ese escenario, sería muy valioso que pudieras cerrar esta conversación acerca de tu postura de bueno, las alternativas. Digamos, ahí yo estoy, digamos, hay me parece que lo más importante, o lo que a mí me interesa, es generar espacios de debate y de diálogo, con lo que se pueda, o sea, y no de autocongratulación. O sea, yo llevo, ¿cuánto? 30 años, más de 30 años en esto. No tuve una sola vez un debate con alguien que reivindicara al régimen militar en la Argentina o con alguien que, o sea, no se generan los espacios de diálogo, de debate. O sea, Verónica decía que el otro lado no quiere debatir. ¿Queremos nosotras debatir? Y aquí voy a ser bastante brutal en una cosa. Verónica, vos dirigís Memoria Abierta, que es una institución importantísima en términos de esto que yo estoy diciendo y recogiendo lo de Yerushalmi, de tener la base de información, de los testimonios, tener acumulado, de modo que si alguien sale y dice, alguien de Memoria Abierta puede hurgar y salir y decir, no, miren, esto es lo que pasó y no esto otro. Sin embargo, en toda la historia de Memoria Abierta, o por lo menos al comienzo de Memoria, ahora que se celebraban el aniversario y de 20 años de Memoria Abierta, los debates que hubo sobre si en los archivos de Memoria Abierta podía o no haber testimonios de militares, podía o no haber testimonios de educadores que llevaron adelante la política del régimen en el campo de la educación, no para ponerlo en términos de, bueno, yo no me quiero sentar delante de un criminal de guerra, pero hubo un aparato cultural, hubo un aparato educativo. Esa gente tiene algo para decir, y sin embargo, en nuestras instituciones, las de nuestro lado, no generamos los espacios. Y esto ha sido una tradición,
y decimos, no, ¿cómo vamos a hablar con un militar? Entonces cuando salen trabajos, como hay un libro reciente que compilaron dos colegas, Valentina Salvi y Claudia Feld, sobre los discursos de los militares, es una novedad como si fuera algo insólito. Y, entonces me parece que también hay que, aquí para completar esto, empezar a pensar un poquito también una visión no solo de que son los otros los que... Preguntarnos qué es lo que nosotras estamos también llevando adelante como política de recuperación de documentos, qué narrativas estamos construyendo. No porque haya que... ¿Y cómo establecer eso? Porque cualquiera hoy en día en la Argentina, cualquiera que dice, no, vamos a escuchar la otra campana, te dicen, sos partidaria de la teoría de los dos demonios. No soy partidaria de la teoría de los dos demonios. Pero, o sea, me parece que ahí hay algo que yo lo sentí en Argentina, lo sentí en otros países. Quizás el lugar donde más complicado está y entonces las voces son más múltiples es Perú. Quizás porque fue tan complejo el proceso de la violencia en Perú que no es fácil poner buenos y malos, no es fácil decir este es el lado bueno y este es el lado malo, porque todos los trabajos muestran que hay buenos y malos de todos lados, en el caso del Perú, para ponerlo en lenguaje cotidiano, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso que decís. Creo que sí, no solamente, creo que fue parte un poco de las discusiones también que tuvimos, esta pregunta un poco que vos hacés, bueno, también cómo se construye memoria desde los sitios de memoria, desde los espacios de memoria, desde las organizaciones que trabajamos temas de memoria. Hay realidades distintas acá, como te decía al principio, bueno, sitios que son sitios oficiales, hay sitios de comunidades, hay organizaciones como Memoria Abierta, que es un organismo, una alianza de los organismos históricos de derechos humanos de Argentina, y yo, no sé, creo que esta pregunta que vos hacés sobre qué narrativas estamos construyendo y cuáles son también los límites que hemos tenido en la construcción de esas narrativas, en la transmisión, cuáles son las cosas que hemos dado por sentadas también, y de algún modo los imperativos con los cuales hemos llevado adelante el trabajo sin cuestionarlos demasiado durante mucho tiempo. Me parece que eso también coincido, como vos decís, creo que las situaciones son distintas de acuerdo a los dos países en general. En la zona andina, Perú, yo creo que Colombia también, la situación, el debate o la discusión ha sido más diversa, más amplia. En los países del Cono Sur en general ha tendido a estar como más más tensionada, ¿no? Esta construcción de memorias. Comparto eso que decís. Creo que la responsabilidad también es compartida, ¿no? Entonces yo celebro el libro, por ejemplo, el libro, la compilación de Valentina y de Claudia, me parece un libro fundamental y creo que aporta muchísimo a los debates sobre memoria, y tal vez, bueno, el actor que lo podía hacer era ese y no otro, qué sé yo, pero de todas maneras creo que ha sido un libro bastante, a pesar de que les tocó hacer la presentación en pandemia, que por ahí no fue lo ideal, pero creo que ha sido un libro bienvenido, ¿no? Celebrado. Pero comparto lo que vos planteás respecto también de los límites y las dificultades a verse para tensionar dentro de las propias organizaciones esta cuestión de, bueno, qué narrativas estamos construyendo y en qué medida eso termina siendo en algún punto también funcional o no, que creo que así se planteó también en nuestros encuentros, esto a la repetición o a la
incluso a los propios posicionamientos negacionistas o relativistas, ¿no? El no reconfigurar también y no repensar y no revisitar las formas en las que estamos construyendo memoria. Por quedar atrapados en estos debates polarizados que terminan dejando fuera tal vez cada vez, digamos, más grupos sociales, ¿no? Y a las generaciones más jóvenes, y bueno, creo que todo esto fue parte también de los debates que nos planteamos en los encuentros. Yo quería por ahí rescatar, preguntarte como para cerrar sobre este punto sobre, bueno, cómo afrontar estas situaciones. Creo que vos planteaste uno que tiene que ver justamente con esta posición de resguardo o de, hermoso el texto que leíste de Yerushalmi, de velar, ¿no? De velar, de montar guardia por las memorias, hacer registro, todo esto que creo que ha sido un trabajo de, bueno, de varias de las organizaciones, por lo menos que integran la RESLAC. Creo que también ciertas políticas públicas, los procesos de justicia en los países que lograron avanzar esos procesos de justicia, las políticas de memoria en algunos casos también, digamos, los espacios de memoria, las políticas educativas en varios de los países de la región han sido espacios para dar también estos debates, estas discusiones. Vos un poco en tu último libro, En la lucha por el pasado, dejás abierto un poco al final la interrogación sobre la efectividad un poco de estas políticas de memoria, no en relación específicamente a las cuestiones del negacionismo y el relativismo. Comparto, además quiero decirte también tu planteo respecto en lo personal, porque no es algo que hemos discutido institucionalmente, respecto de la ineficacia de la perspectiva, digamos, de punición penal para resolver, entre comillas, ¿no?, estas cuestiones. Pero bueno, queda entonces abierta la pregunta de qué se puede hacer, en qué medida las políticas públicas, las prácticas de memoria son o no un territorio donde dar estos debates, estas disputas. Bueno, quería hacerte un poco esa pregunta final como para cerrar el encuentro de hoy. Yo creo que digamos, de nuevo, todo esto son preguntas que comparto, que creo que todos estamos, no hay una respuesta única, clara. Sería horrible bajar línea y decir lo que hay que hacer es A, B, C, aquí está el manual, adelante. Me parece que eso es contraproducente y que eso en primer lugar, pero me parece que una de las cuestiones que tienen que ver con la construcción, a mí me preocupa, por ejemplo, la construcción de una ciudadanía democrática. O sea, que los chicos en las escuelas, más allá de saber historia y de tener las fechas y todo lo demás, aprendan una práctica de escucha, una práctica democrática. Pero quizás el modelo tradicional de escuela es el peor lugar para aprenderlo. Porque hay una autoridad tradicional, la maestra, un sistema de castigos y de premios, que por ahí no sé si es lo más conducente en la práctica. Entonces, me acuerdo al comienzo de la transición, veíamos un montón de contradicciones entre instituciones muy jerarquizadas, muy jerárquicas, muy de autoridad que baja línea, y que la bajada de línea es tenemos que ser democráticos. Entonces, lo único que creas es esquizofrenia. Me parece que hay algo que va más allá y que por ahí que hay algo que va más allá del contenido de lo que una quiere transmitir, que tiene que ver con la forma. Por eso yo digo crear espacios de diálogo, no poner de antemano las reglas de qué es lo que se va a dialogar, sino que dejar abiertas las posibilidades de diálogo. ¿Qué relación hay
entre las violaciones a los derechos humanos y los horrores de las dictaduras con la historia anterior de nuestros países, con genocidios, con otras violaciones anteriores. Pero ¿qué tiene que ver con lo que está pasando hoy? Entonces, ¿cómo vincular? Porque las violaciones a los derechos humanos están ocurriendo hoy todos los días. Todos los días. O sea, la violencia policial, las represiones, vos hablaste de la criminalización de la protesta social, ¿qué pasa con las maneras de elaborar las protestas? Entonces, nosotros tenemos represión y violaciones todos los días. Vamos a hacer una separación tajante entre esto que nos toca vivir y aquello que vivieron nuestros padres, digo, hablando de jóvenes y de chicos y chicas. Entonces, creo que el tema es encontrar la manera de abrir espacios, no de cerrar narrativas. Y es en ese abrir espacios donde se puedan escuchar distintas voces, porque ocurren. O sea, un profesor, una profesora, una maestra en un grado, los chicos, alguien, especialmente al comienzo, después de la transición, venía, yo recuerdo un alumno mío que era profesor de historia en Mar del Plata, y me decía, no sé qué hacer en el aula, porque yo les quiero transmitir un mensaje, y salta un chico, que Mar del Plata tiene muchos marinos, y me cuenta que en la casa le contaron otra historia. Entonces, ¿cómo hago? Le digo, no, esa no es. ¿Cómo hago para trabajar de manera de poder transmitir lo que quiero transmitir cuando sé que hay otras versiones circulando? No es negando que existan o prohibiéndolas, es creando una posibilidad de escucha y una posibilidad de diálogo. No es fácil, sabemos que no, pero me parece que por ese lado, hasta ahí llego yo, digamos, yo no soy, por algo no soy política, no formulo políticas, no soy legisladora, no formulo leyes, miro lo que la gente hace y algunas cosas me gustan más que otras de lo que la gente hace. Bueno, muchas gracias, Yevi, muchas gracias por esta conversación y gracias en nombre de la RESLAC, de Memoria Abierta en particular, y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, que estuvimos organizando este ciclo de encuentros. Bueno, un honor tenerte con nosotros para el cierre. Bueno, muchísimas gracias y bueno, fue muy estimulante la conversación y seguro que la seguiremos. Seguro. Un abrazo. Un abrazo, chao. Hasta luego.